Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre los dones del Espíritu Santo. Me apoya el libro del Padre Antonio Royo Marín, El Gran Desconocido, el Espíritu Santo y sus dones. En el capítulo 8 nos habla de las bienaventuranzas y frutos que de él se derivan. Según el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, el don de temor se relaciona con el don de temor se relacionan las dos bienaventuranzas evangélicas. La primera, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la tercera, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. San Mateo 5:5. La primera corresponde directamente al don de temor, ya que en virtud de la reverencia filial que nos hace sentir ante Dios, nos impulsa a no buscar nuestro engrandecimiento ni la exaltación de nosotros mismos, soberbia, ni en los bienes exteriores, honores y riquezas, todo lo cual pertenece a la pobreza de espíritu, ya se la entiende del aniquilamiento del espíritu soberbo e hinchado, como dice Santo Agustín, y al del desmerecimiento de las cosas temporales por instinto del Espíritu Santo, como dicen San Ambrosio y San Jerónimo. Entonces, el don de temor del Señor nos impulsa a cumplir lo que dice Cristo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos serán los cielos; bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. También esto nos ayuda indirectamente y se relaciona también el don de temor con la bienaventuranza relativa a los que lloran, porque del conocimiento de la divina excelencia y de nuestra pequeñez y miseria se sigue el desprecio de todas las cosas terrenas y la renuncia a las delectaciones carnales, con llanto y dolor de los pasados extravíos, por donde se ve claro que el don de temor refrena todas las pasiones. El don de temor refrena todas las pasiones, tanto las del apetito irascible como las del concupiscible, porque por el miedo a reverenciar a la majestad divina, ofendida por el pecado, refrena el ímpetu de las irascibles, esperanza, desesperación, audacia, temor, ira. Erige y modera el de las concupiscibles, amor, odio, deseo, aversión, gozo y tristeza. Es pues un don de valor inapreciable, aunque ocupe generalmente el último lugar de todos los dones. Entonces este don realmente nos ayuda mucho, refrenda todas las pasiones. Ahora, ya lo dije varias veces en las charlas anteriores, el que vive en pecado mortal no tiene nada de esto. No tiene los dones, no tiene no tiene la caridad, no tiene la gracia, no tiene el Espíritu Santo, no tiene las virtudes infusas. Les queda solamente la fe y la esperanza sin más, pero esto nos salvan sin la gracia y sin la caridad. Entonces el don del temor del Señor refrena todas las pasiones y especialmente el ímpetu de las pasiones de la carne. Voy porque tanto adulterio, tanta fornicación, tanta bajeza, tantos pecados impuros, porque ya no hay ningún freno. Un carro que sale a la montaña pierde los frenos, ¿quién va a pararlo? Es imposible tener castidad, por ejemplo, bien sin los sacramentos, sin el cuerpo de Cristo, sin la sangre de Cristo, que es precisamente produce almas vírgenes. De los llamados frutos del Espíritu Santo pertenecen al don de temor la modestia, que es una consecuencia de la reverencia del hombre ante la divina majestad, y la continencia y castidad, que se siguen de la moderación y el cauce de las pasiones concupiscibles, efecto propio del don de temor. Entonces el capítulo 5, 22, 23
San Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. Y bien, el Espíritu Santo, el don del temor del Espíritu Santo, y bien, ayuda a tener modestia, que es una consecuencia de la reverencia del hombre ante la divina majestad, y también ayuda a tener la continencia y la castidad, que se siguen de la moderación y el cauce de las pasiones concupiscibles, efecto propio del don del temor del Señor. Y bien, hoy la modestia ya la gente no sabe qué es. La modestia, que es una consecuencia de la reverencia del hombre ante la majestad de Dios. Que su hermano es una mujer católica, una mujer bautizada, incluso una pagana y no católica, debería vestirse con modestia, tener el pecho cubierto, los hombros cubiertos, hasta el codo cubierto, tener las rodillas cubiertas cuando está sentada, nada de esos pantalones de mezclilla que muestran aspecto sensual, y sobre todo cuando una esté gordita se hace más ridícula, ¿no? Nada de esto. Licra es casi no, esto no tiene vestido, no tiene. Pero todas estas modas, la Virgen María lo dijo en Fátima, ¿no? Lo dijo a la vidente Jacinta. Jacinta, habrá modas que van a ofender mucho a mi hijo. Habrá modas que van a ofender mucho a Dios. Es gravísimo. Una mujer cristiana debe vestirse correctamente siempre, no solamente en la iglesia, también fuera de la iglesia, donde quiera que esté, incluso en su propia casa. Y enseñar a las niñas chiquitas a cubrir su cuerpo desde ahora. Por si están cubiertas desde ahora, ¿qué pasará? Y bien pasará que más tarde tendrán pudor y tendrán modestia. ¿Cuáles son los vicios opuestos al don del temor? Al don del temor se opone principalmente la soberbia, dice el Papa Gregorio Magno, más intensamente todavía que a la virtud de la humildad. Porque el don de temor, como hemos visto, se fija ante todo en la eminencia y majestad de Dios, ante la cual el hombre, por instinto del Espíritu Santo, siente su propia nada y vileza. Entonces el don se opone a la soberbia. La humildad se fija también preferentemente en la grandeza de Dios, en contraste con la propia nada, pero a la luz de la simple razón iluminada por la fe, y por lo mismo con una modalidad humana e imperfecta, de donde es manifiesto que el don de temor excluye la soberbia. El don de temor es una soberbia de un modo más alto que de la virtud de la humildad. El temor excluye hasta la raíz y el principio de la soberbia, como dice Santo Tomás de Aquino, segunda 19:9 de la Suma Teológica. Entonces, el don del temor, bien, es más importante que la virtud de humildad. La humildad, bien, la usamos según la modalidad humana de nuestra razón, nuestra inteligencia, aunque iluminada por la fe. Y bien, aquí el don de temor es mucho más importante. El don de temor excluye la soberbia de un modo más alto que la virtud de humildad. El temor excluye hasta la raíz. La raíz, el principio de la soberbia, como dice Tomás de Aquino. Luego la soberbia se opone al don de temor de una manera más profunda y radical que la virtud de la humildad. Entonces, el vicio opuesto al temor del Señor es la soberbia, el orgullo. Indirectamente se opone también al don de temor el vicio de la presunción, que injuria a la divina justicia al confiar excesiva y desordenadamente en la misericordia. En ese sentido, dice San Tomás, que la presunción se opone por razón de la materia, o sea, en cuanto que desprecia algo divino al don de temor del que es propio reverenciar. Veamos un poco eso de la presunción. Entonces, indirectamente se opone el don de temor al vicio de la presunción. ¿Por qué? Porque la presunción injuria a la divina justicia al confiar excesiva y desordenadamente en la misericordia. Sigo pecando, pero tengo confianza en la misericordia de Dios. No, hijito.
No. Si no puede seguir pecado teniendo confianza excesiva y desordenadamente en la misericordia de Dios. Dios perdona el que se arrepiente, el que pide misericordia, no el que peca con la esperanza del perdón. Cuidado, esto es injuriar a Dios. Santo Alfonso y otros santos dicen que Dios perdona tantos pecados a cada persona. Quizás a usted va a perdonar 10, a otro perdona 50, a otro perdona 3. A los demonios no perdona ni uno. Ni uno. A Adán y Eva no perdonó ni uno. Pecaron y fueron expulsados del paraíso terrenal. Cuidado. Entonces, el don nos protege del vicio de la presunción que injuria a la justicia al confiar excesivamente en la misericordia. Es verdad que Dios no rechaza ningún pecador arrepentido, sean lo que sean los pecados que hizo. Pero Dios perdona al que pide perdón, no el que esté pecando y pecando. Dios te promete el perdón, sí, pero no te promete tiempo. No sabes el día ni la hora, ni el día ni la hora. Estos son los vicios opuestos al don de temor del Señor. Entonces, hay dos bienaventuranzas. Con el don de temor se relacionan dos bienaventuranzas evangélicas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La primera corresponde directamente al don de temor, ya que en virtud de la reverencia filial que nos hace sentir ante Dios, nos impulsa a no buscar nuestro engrandecimiento, ni en la exaltación de nosotros mismos, soberbia, ni en los bienes exteriores, riqueza y honores. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no buscan honores ni riqueza, ni la soberbia. Al contrario, son pobres de espíritu, son humildes de corazón. Todo lo cual pertenece a la pobreza de espíritu. Ya se la entienda del alquilamiento del espíritu soberbio, hinchado, ya del desprendimiento de todas las cosas temporales por instinto del Espíritu Santo. Se lee en la historia de la Iglesia que en los siglos IV, V, VI, que bien grandes, poderosas familias romanas realmente se desprendían de bienes de fortuna muy grandes, muy grandes. Tenían fortunas muy grandes, heredadas de sus antepasados, bien los daban de limosna a los pobres, hacían monasterios, conventos, iglesias, y ellos de común acuerdo, el marido iba de monja en un monasterio y la mujer de monja en otro monasterio, ¿sí? Y también este don nos refrena, dijimos, es un freno contra todas las pasiones. Todas las pasiones, sea de la impureza, digamos, o sea de la ira, etc. Por donde se ve claro que el don de temor refrena todas las pasiones, tanto las del apetito irascible como las del concupiscible, porque por el miedo reverencial a la majestad divina, ofendida por el pecado, refrena el ímpetu de las irascibles, la desesperación, audacia, temor, ira. Erige y modera las concupiscibles, el amor, el odio, deseo, aversión, gozo, tristeza, frena todo esto. Es pues un don de valor inapreciable que ocupa un lugar muy importante a pesar de ser el último en la lista. También hemos dicho que el fruto, el espíritu, el don de temor, produce varios frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dijimos, ¿no? Produce la modestia, que es una consecuencia de la reverencia del hombre ante la divina majestad, y la continencia y la castidad. Y los vicios opuestos, dijimos, ¿cuáles son? Son la soberbia y el pecado de Lucifer, y la presunción, que injuria la divina justicia al confiar excesiva y desordenadamente en su misericordia. En ese sentido, dice Santo Tomás, la presunción se opone por razón de la materia, o sea, en cuanto que desprecia algo divino, al don de temor del que es propio reverenciar a Dios.
Uno no puede pecar así frente a Dios. Bueno, Dios es omnipresente, ve todo. ¿Cómo podemos ofenderlo así de sangre fría? Que la Virgen Santísima y humilde nos ayude. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum se